Uno de los pasajes más significativos en la etapa universitaria de mi formación ocurrió en la clase de la maestra Luisa Josefina Hernández, inmensa novelista, genial dramaturga reconocida como tal, experta estudiosa de los géneros dramáticos y también muy versada en el género llamado pieza o tragedia moderna, que desarrollaron de una manera notable también Anton Chekhov y Henry Ibsen, por nombrar solamente algunos autores, que, como dije anteriormente, correspondían con la maestra Luisa Josefina Hernández en la realización de este género que deja a los protagonistas en una situación no resuelta, una situación de vacío, de suspensión, de callejón sin salida. Los deja con una toma de conciencia, pero con un profundo corte existencial que no parece tener un horizonte. Es un género que, por supuesto, está muy ligado al existencialismo, más de Albert Camus que de Jean-Paul Sartre. Albert Camus con su descripción del mundo absurdo. Bueno, allí estaba yo, en la clase de la gran maestra prestigiosa, como una de las mujeres más inteligentes del circuito universitario, no solamente de la universidad pública, de la UNAM, donde yo estudié, sino del circuito universitario mexicano en general. Una lumbrera. Qué portento. Bueno, sí lo era, un portento. El primer día de su clase de literatura dramática, nos dijo con mucha claridad, vamos a leer mucho, muchísimo, vamos a leer teatro, solamente teatro. Vamos a leer a varios autores y no vamos a dejar ninguna lectura pendiente, así que la exigencia de leer será constante. No se puede hacer la clase sin haber leído la obra correspondiente, nos dijo. Pues se trataba, en efecto, de algo muy preciso: leer la obra y hacer el análisis dramático correspondiente. Pero, nos dijo, ustedes tomen en cuenta que es importante que solamente vamos a leer obras maestras. ¿Qué impacto me produjo esto? Tremendo, y lo comparto ahora por primera vez en mis clases. Me dejó marcado. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esta marca? Porque es un facilismo pensar en el arte, en las obras maestras, especialmente cuando, por ejemplo, las artes plásticas nos dejan ante una serie de propuestas que suscitan la confusión. Es, por ejemplo, la producción artística de Damien Hirst o de Jeff Koons, un ámbito de obras maestras, como se les suele llamar en los circuitos artísticos, y que se basan en que son obras que cuestan muchos, decenas de millones de dólares, o acaso cientos de millones de dólares. Pero no parecen ser parte de algo que puedes encontrar en una tienda, en un shopping, en un mall, en un supermercado. Una obra maestra así, pues, uno esperaría que tuviese un impacto muy fuerte en la vida, ¿no? Se usa con demasiada facilidad el término de obras maestras, tanto que se ha prostituido. Y también, por otra parte, se toma como una señal de que se es artista o no se es. Si haces una obra maestra, eres un artista, y si no, pues eres como de medio pelo, ¿no? Un artistilla por ahí rumiando la necesidad
y la aspiración al logro como miles y miles. Está eso muy determinado por varias cuestiones extraartísticas. La cuestión del mercado, la cuestión del sistema de prestigio. Hay, pues, todo un campo de distorsiones que no te aseguran, que no nos aseguran en absoluto que una buena obra pueda llegar a ser una obra maestra. ¿No? Y también está una cuestión de interpretación personal, por supuesto, ¿no? Existe el paradigma de la Quinta Sinfonía de Beethoven como una obra maestra. Y existe, en mi modo de ver, la coincidencia absoluta de que esa sinfonía es una obra maestra. Pero también la Sinfonía Pastoral, también por supuesto la Novena. Es más, yo no recuerdo ahora una sinfonía de Beethoven que no me haya parecido magistral. No así, por ejemplo, algunas sinfonías de Haydn. Por supuesto que la Resurrección, la Sinfonía Resurrección de Mahler, me parece una obra maestra. Pero no todas. Prefiero y creo que está en la categoría de obra maestra el Lieder de Mahler en la Canción de la Tierra, por ejemplo. Entonces, pues, no se trata de que una obra maestra sea como tal un paradigma de modo general, de un acuerdo unívoco. ¿O sí? ¿Por qué la maestra nos dijo obras maestras con tanta seguridad? Porque ella en su inteligencia pudo haber estado abierta a que eso nos pareciera también subjetivo y que leyendo a Ibsen, leyendo a Chekhov, leyendo a Shakespeare, leímos casi todo Shakespeare, leyendo a Pirandello, leyendo, la balada del gran macabro, cómo me marcó esa obra, de Michel de Gelderot, una obra poco conocida. Pues alguno pudiera decir, esta obra no me pareció tan buena. No, se trataba de dramaturgias magistrales, en verdad, que hace que una obra maestra en un campo determinado, campo de composición, campo histórico, campo de propuesta artística, sí tenga todo este peso de trascendencia de lo que podría ser una creación que genera una revolución a diversos niveles, revolución sensible, revolución emotiva, revolución intelectual, una conmoción espiritual. No hablo de la idea común de la obra, por ejemplo. Un montón de gente veo que tiene la referencia del Hamlet de Shakespeare, conoce algo de la historia, vio por ahí una película, pero no leyó nunca Hamlet. Cuando tú lees Hamlet, es un antes y un después. Por supuesto que tiene que ver con la historia que se cuenta en el Internet de manera muy somera, pero no, también es una obra hecha de muchas obras. Es una composición tejida con el máximo de inteligencia en cada detalle, sin que lo que se está creando así en desarrollo pierda un ápice de vida. Antes bien, la inteligencia de composición en los detalles expande la vida al interior de la obra dentro de varios niveles. Así, pues, rindo mi testimonio de la importancia de incorporar obras maestras en nuestra vida, porque son dispositivos de revolución de la conciencia. Me gustaría que nos compartiéramos en el grupo lo que para cada quien sean obras maestras. Hay que tomar en cuenta que si hablamos de danza, pues no es posible poner en el grupo un video y considerar que eso fue una obra, o eso fue porque, bueno, para que digamos es una obra maestra, pues tenemos que verla en vivo. Ahí sí, las artes de la presencia requieren toda la instancia somática,
yo podría mencionar, sin duda, lo primero que me viene, la gran obra maestra del grupo Byakuya, un grupo de buto sumamente intenso que estuvo activo de finales de los 80 a inicio de los 90 y después se deshizo, no volvió a integrarse. Vinieron a México y presentaron en la fuente del Museo de Antropología e Historia, que es un Axis Mundi. Es bellísima esa fuente. Es un Axis Mundi chamánico. Ahí presentaron la obra Hibari tu Nehake, la alondra y el Buda recostado, que es una antigua leyenda japonesa, suscitando una catarsis, una conmoción en el público que comenzó a llorar, a abrazarse, a ir a buscar a los intérpretes para festejar con ellos, en un paroxismo general. Suscitó eso, que se dice que la tragedia griega suscitaba, una catarsis, una purificación de las pasiones. Pero habría que haber estado ahí, habría que haber estado ahí presentes, porque es una magia que ocurre por medio de las vibraciones. Es una coreomagia, por supuesto. Entonces, pues, puede que haya videos que registren pulcramente un fenómeno así, pero no se transmite la cuestión vibratoria, entonces queda corto. Pero sí en el cine, una dramaturgia de la imagen que en muchos casos es cercana a la dramaturgia coreográfica, podemos constatar el peso de trascendencia de una obra maestra. Y este es el caso de la película que voy a compartir ahora. The Deer Hunter, El cazador de venados, de Michael Cimino, que en español y en el ámbito de su estreno se llamó o se dio en llamar El francotirador. Curioso, porque no hay un francotirador en la película para nada, no tiene nada que ver. La película es The Deer Hunter, El cazador de venados, y es una obra maestra. Ganó el Oscar en su año de presentación, 1978. Después la carrera del director pues terminó muy mal, porque su siguiente película, Heaven's Gate o algo así, sí creo que era de Heaven's Gate, ¿no? La Puerta del Cielo, pues fue un rotundo fracaso. Se hizo con un presupuesto de $44 millones y recaudó solo 3. Fue un acto de desventaja comercial que hundió a medio Hollywood y relegó la carrera de cineasta de Michael Cimino, que a juzgar por esta película que comparto, The Deer Hunter, fue un director excelso. Todo en esta película, todo absolutamente lo que interviene en la composición, por supuesto, las actuaciones, las ambientaciones, las partituras escenográficas, musical, las secuencias filmadas en el pueblo, en la montaña, en el campo de guerra. Bueno, es una creación que te impacta llevándote a otro estado de conciencia, de Deer Hunter. Y la comparto como una invitación a considerar eso, el involucramiento de obras maestras en nuestra vida como un fuerte motor de impulso, porque cuando veas esta obra quizá te ocurra lo que me ocurre a mí. Digo, yo no puedo vivir medianamente. Yo no puedo existir en pereza, en queja,
en tonos mediocres. No puedo. Si alguien hizo esto, si alguien es capaz de generar una creación tan alta, es que nuestra especie tiene un destino mayor. Y yo me siento llamado como maestro, como artista, como mago, como pensador. Me siento llamado a ir tras ese fuego. Una especie de señal de Prometeo. Yo tengo que seguir ese fuego. Lo quiero para mí. Así pues, en una invitación de impulso poderoso, un impulso a la medida de tu espíritu grande, de tu espíritu arrojado, valiente, completamente más allá de cualquier condición ordinaria, presento The Deer Hunter y te pido y les pido, pues que rindan testimonio de las obras maestras que les acompañan y que seguramente guardamos como un talismán. Gracias por escucharme.